Cuando Juan el Bautista apareció de súbdito predicando lo que él llamó el Evangelio del Reino. El mensaje era: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Luego vino Jesús y predicó el mismo mensaje, el Evangelio del Reino. La pregunta es: ¿está la iglesia predicando hoy el Evangelio del Reino? ¿Cuáles son las implicaciones de predicar y vivir el Evangelio del Reino? ¿Qué debe hacer el Evangelio del Reino en relación al mundo que le rodea? ¿Qué efecto debe tener? Estas son las preguntas que contestaremos hoy aquí en Voz de Victoria. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy y me da mucho gusto también saber que tenemos aquí con nosotros en los estudios a alguien que ya es parte de nuestra programación. Me refiero a mi esposa, la doctora Tatiana Vargas. Bendiciones, mi amor. Bienvenida a Voz de Victoria. Gracias, mi amor, por esta invitación en nuestro programa Voz de Victoria para todos los que están escuchándonos y para la comunidad cristiana Dijiste también. bien nuestro programa, que es así. Es el programa que Dios nos ha regalado para poder ser de bendición a mucha gente. Amén. Y lo vamos a llevar a muchos lugares a nivel mundial, porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia: impactar las naciones. No solo lo estamos haciendo con el programa Voz de Victoria, lo estamos haciendo con el Maná del Nuevo Día, un programa también especial en donde llevamos el mensaje de Cristo a las naciones. Y también lo estamos haciendo puerta a puerta con evangelismo a través de nuestras iglesias a nivel mundial. Bueno, sería bueno también tomar la oportunidad para invitar a nuestros amigos que están viendo esta programación a conectarse en el Maná del Nuevo Día. Todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes. ¿A qué hora? De lunes a viernes, 5 de la mañana, hora de Nueva York. Hora de Nueva York. Y atención, vamos a tener invitados especiales y vamos a tener seminarios con temas de escatología, misiones, evangelismo, temas especiales que preparan no solo a la comunidad de la iglesia, sino que forman pastores académicamente hablando, porque van a tener su certificación de nuestra iglesia Freeport Bible Center. Pastores y líderes del Seminario Bíblico de Entrenamiento, que es la rama educativa de nuestra iglesia. Le vamos a dar un certificado, ¿cierto? Claro. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer? Sencillamente, apóstol, conectarse en el link del Maná del Nuevo Día que está en todas nuestras redes sociales. Y es fácil, ¿no es cierto? Ellos pueden entrar al 516-546-2020 y ahí aparece en Zoom, ahí aparece el link y todo lo que tienen que hacer es poner el código 1, 2, 3, 4 y 5, del 1 al 5, y están conectados. Claro que sí, hay muchas formas. Ya no hay forma de decir que no sé o que no puedo o que no conozco la tecnología, porque hay muchos medios, formas, métodos para hacerlo. Y lo vamos a tener prontamente a través de YouTube, porque vamos a enlazar la plataforma de Zoom con la plataforma de YouTube. Wow. Para que llegue a muchos más lugares. Eso va a ser extraordinario. El Maná del Nuevo Día, pan fresco, espiritual, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, hora de Nueva York. Y eso es tremendo, porque ahí no solamente hay adoración, tenemos unos hosts que son extraordinarios. Cada semana tenemos un host diferente. También tenemos ahí no solamente los anfitriones, los hosts, los animadores más bien del programa, pero también tenemos ahí en la plataforma intercesores de diferentes países y gente conectada de 18 o 19 países del mundo a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, hora de Nueva York. Y hay un elemento muy poderoso también, que es el elemento central. ¿Cómo se llama? El elemento central, bueno, el elemento central de nuestro programa es Jesucristo. Ese es el elemento central, porque estamos llevando la palabra de Dios. Pero diariamente estará nuestro apóstol Carlos Luis Vargas haciendo oración por todas las peticiones de sanidad, porque estamos impartiendo oración de sanidad. Y algo fundamental, testimonios de milagros que han sucedido a través de las oraciones del Maná del Nuevo Día. Y fundamental también, cada pastor que predica diariamente es de cualquier iglesia a nivel mundial. Tenemos más de 18 países, como usted lo decía, conectados diariamente. Es decir,
estamos recibiendo palabra diaria de pastores completamente diferentes. Cada día es un pastor diferente, con un alimento de Dios, pero diferente, ¿verdad? Y que trae ese pan fresco con nuestro grupo de intercesores también. Pues eso es lo que me estaba refiriendo. El maná es el pan de cada día que Dios daba al pueblo de Israel y que nosotros traemos a través de pastores de diferentes países, todos los días, una palabra con un tema dirigido, específico, para tratar con la vida de toda nuestra audiencia, líderes, pastores y ministros y obreros laicos, personas que aman al Señor. Bueno, ya saben, usted no puede perderse el maná del nuevo día. Pero vamos con nuestro tema en este día que anunciamos. La gente está a la expectativa de ese tema. Vamos a hablar un poco del reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿Qué cosa es el evangelio del reino? Nosotros sabemos que Cristo vino para destronar, para deshacer las obras del diablo. Él vino para derrotar a Satanás. El hombre entregó al diablo el dominio del planeta. Cuando pecó en Jardín del Edén, el hombre era el amo, dueño y señor del planeta Tierra. El Señor se lo entregó al hombre, a su cuidado. Lo creó para él. Pero cuando el hombre pecó, le entregó el dominio a las tinieblas, a Satanás, al diablo. Desde entonces el diablo se ha metido por todo lugar, en la vida, en el corazón, en la mente, en la cultura, en todos los aspectos de la vida del hombre, y ha creado un mundo que en muchas ocasiones es un caos total. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. La Escritura dice, para eso apareció el Hijo de Dios. Mi amor, apareció para deshacer, para romper las obras del diablo. Y romper las obras del diablo y establecer el gobierno de Cristo en la vida de los seres humanos es una forma de la manifestación del reino de Dios, la salvación de los individuos, de los seres humanos, ¿cierto? Totalmente, eso está escrito en la palabra. Entonces, todos podemos ser salvos. Todos podemos acceder a la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Solamente tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, predicar el evangelio, servirle al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y tratar de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, con esa llenura espiritual. Las personas pueden tener muchos problemas, muchos inconvenientes, pero cuando estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestra forma de asimilar esos problemas es completamente diferente, porque sabemos que tenemos un ayudador, porque sabemos que tenemos un consolador, porque sabemos que no estamos solos y la batalla la vamos a dar paso a paso, con seguridad y con un respaldo en base o con base a la fe. Yo creo que la iglesia ha hecho un buen trabajo en relación a Marcos, a la comisión que tenemos en Marcos 16, 15 y 16. Y habla de predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no será condenado. La iglesia ha hecho un buen trabajo salvando individuos, alcanzando personas, alcanzando familias, predicando el evangelio a individuos en la tierra. Pero hay otra parte de la comisión que es la que queremos tratar. Yo creo que la iglesia no ha hecho un gran trabajo en esa área. Porque, por ejemplo, Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuántas naciones está la iglesia discipulando? Es la pregunta. Sí. De tantos países que hay en el mundo, ¿cuántos países son estados que realmente están gobernados por Dios y la justicia de Dios? Y tendremos que concluir que ninguno o casi ninguno. Entonces, esa área es lo que queremos hablar. El evangelio del reino de Dios. Ahora estaba pensando, ahorita que tú estabas hablando de eso, cómo hay pastores que se han quedado quizás atados por el mismo enemigo en una iglesia pequeña, que además no crece, que además tiene poquitos miembros, quizás son apenas los de su familia o amigos más allegados, pero no crecen en la localidad y mucho menos llevan el mensaje a las naciones. Entonces, ¿qué está ocurriendo con estas iglesias? ¿Por qué están estancadas? ¿Por qué no crecen? Bueno, ¿por qué no llevan la palabra a las naciones? ¿Qué sucede allí? La clave es influencia, es influencia. No podemos tener influencia a no ser que crezcamos en nuestro nivel de influencia a través de crecer en conocimiento,
a través de tener una visión clara de cuál es la meta de la iglesia, que es influenciar, ¿verdad? La iglesia es la sal de la tierra. Quiere decir que la sal debe influenciar. La iglesia también es una levadura que leuda toda la masa, que debe leudar la masa del mundo, los gobiernos, la educación, la ciencia, todas las cosas que son importantes, elementos que son importantes para la transformación de la mente, el corazón y la línea de pensamiento de los hombres. Pero cuando la iglesia no sabe a qué ha sido llamado y piensa que ha sido llamado solamente a salvar individuos, se queda en esa área que no es mala. En eso la iglesia ha hecho un buen trabajo. Pero queremos hoy enfatizar algo que es mejor, que es entender que nuestra visión no solamente es salvar individuos, pero nuestra misión es salvar naciones, es influenciar naciones con principios de justicia y equidad. Y casualmente pensaba yo en países como Venezuela, por ejemplo, Colombia, ¿verdad? Cuba, por ejemplo, que son países en donde la religión, la iglesia, el evangelismo es tan difícil de desarrollar. ¿Cuántos pastores fueron asesinados en Colombia el año pasado y a principios de este año? En sus propias iglesias, saliendo del culto, fueron acribillados a bala, ¿verdad? Por sicarios. ¿Cuántos pastores tuvieron que cerrar sus iglesias en Venezuela, retirar las obras que tenían abiertas allá, porque el gobierno no lo permitía y el evangelio y la iglesia eran perseguidos? ¿Verdad? Yo creo que nosotros también tuvimos iglesias en Venezuela y tuvimos que cerrar en ese periodo. Y ahora mismo, según la información que nos han brindado, hay una opción de crear iglesias en Venezuela, de abrirlas, pero tienen que estar aliadas al gobierno. Pero pendiente de esto, ¿a qué gobierno te vas a aliar? Sí, tenemos que crear iglesias de gobierno, iglesias que participen en las políticas públicas. Es importante entender que muchas iglesias optan por no involucrarse en asuntos que tengan que ver con política y que tengan que ver con gobierno. Porque ellos dicen, pues el gobierno es corrupto, las decisiones que se toman son corruptas. Nosotros no podemos alinearnos a eso porque nosotros somos el reino de Dios en la tierra. Y eso es una verdad, es una media verdad, ¿verdad? Porque tiene su grado de verdad. Es cierto que asociarse a ciertos gobiernos literalmente puede contaminar la iglesia y puede forzar a la iglesia a aceptar cosas que son contrarias a la fe. Pero por otro lado, es como decir, esa mesa está sucia y no como ahí porque la mesa está sucia. Está sucia, entiendo. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer para comer ahí? Tienes que limpiarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a retraer y dejar que el diablo siga tomando el control del mundo cuando Cristo viene por una iglesia victoriosa. Porque en el retorno de Jesucristo se supone que viene por una iglesia sin manchas y arrugas, pero no por una iglesia derrotada, sino por una iglesia victoriosa. Quiere decir que tenemos que cambiar nosotros en nuestra actitud hacia las cosas que necesitan ser cambiadas. Por eso es que lo que estamos hablando es de la iglesia como agente de cambio, la iglesia del reino, la que cambia, la que transforma. La que cambia, pero con buenos principios, buenos valores, buena moral, ética, fundamentados en la palabra y en los mandamientos que están plasmados en la palabra. Si yo participo, de hecho yo participé en una curul a través de un partido político cristiano en mi país, a una curul concejal de un consejo municipal. Y cuando empecé a desarrollarme en esta campaña política, íbamos a llevar senadores y gobernantes a curules importantes del gobierno, pero me di cuenta que había mucha corrupción aún dentro del mismo partido político y era cristiano. Entonces, opté por retirarme, opté por abortar ese plan y dije, no estoy dispuesta a participar en unas decisiones y en unos actos que van a dañar mi testimonio o que van en contra de mis principios cristianos, ¿verdad? Es importante entender que el líder, el pastor o cualquier miembro de la iglesia que esté fundamentado con madurez espiritual se vaya por decirlo así, a postular a una curul política para participar en el gobierno como iglesia y poder posesionar a la iglesia en estas decisiones, debe ser una persona
que tenga una madurez espiritual firme, que no se deje manipular de la corrupción que invade el medio político, ¿verdad? Ahí hay unas cuantas cosas que hay que considerar. A lo que acabas de decir, que es una verdad, pero necesita añadir algunos otros elementos. Y uno de los elementos que es importante es cuando un cristiano llega a una posición política y entra en el Senado o en el Congreso de una nación, como Colombia, que tenía senadores y congresistas cristianos, pero cuando llega allí y se encuentra que el 98%, 99% de la gente que está allí en el Congreso o en el Senado tienen otras ideas, son gente que no conocen a Dios, sus intereses son por el partido político, porque los cristianos no podemos ser partidistas. La política partidista no es parte del reino de Dios. Ya nosotros tenemos un partido y el partido que tenemos es el reino de Dios. Es la enseñanza de Jesucristo, son los valores del Evangelio. Entonces todo aquello que esté contrario al reino de Dios tenemos que rechazarlo. Pero ¿qué influencia vamos a tener nosotros si somos una persona dentro de 50, 60 senadores que tienen otras ideas y son partidistas? Entonces ahí es donde la iglesia necesita producir, no solamente uno, producir una generación de cambio, Totalmente. Una generación de agentes de cambio. Un agente de cambio es algo que donde quiera que llega permea, cambia influencia. Pero necesitamos tener elementos suficientes para hacer eso. Y por eso es que la iglesia debe producir elementos de mayor, no solamente cuantía en número, pero también de mayor conocimiento, de mayor nivel de altura para poder traer esos cambios a la nación. ¿Y cómo se van a producir? Pues otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos que reformar lo que hacemos, reformar el evangelio que predicamos y en qué invertimos el tiempo y el dinero de la iglesia. Un buen plan para esta nueva iglesia que estamos proponiendo, ¿verdad? Es que los líderes de nuestras iglesias o pastores que tengan un perfil y una preparación y una madurez, que puedan postularse a cargos políticos o públicos, ¿verdad? Que puedan participar en estos gobiernos, congresos, senados, que lo hagan y representen la comunidad cristiana, representen a la iglesia. Y entre más sean, mejor. ¿En qué se beneficia la iglesia y en qué se beneficia el evangelio? En que las políticas públicas que quieran aprobar en estos senados, en estos congresos y a nivel presidencial, no se podrán hacer en contra de la Biblia, en contra de los valores y de los principios establecidos en los mandamientos, porque allí hay una comunidad cristiana representando que va a votar en contra de estas normas. Allí sí es importante tener una buena representación de gobierno, porque estaríamos defendiendo el reino de Dios. Ahora mismo en Honduras, en el momento que estamos hablando, el gobierno de Honduras, dirigido por su presidenta, y que está a punto de ser reelegido o concursar por la presidencia otra vez, porque las elecciones son en 5 meses, alrededor de 5 meses en Honduras, y ellos han comenzado a hacer pronunciamientos y a tomar posiciones que son radicales de izquierda. Por ejemplo, están tomando posiciones de que los niños tienen la facultad de elegir el sexo que quieran tener, que el gobierno tiene que apoyar este tipo de conducta, que la iglesia es un agente discordante en las libertades humanas, toda clase de cosas que ellos están ahora trayendo a la mesa que no trajeron, aunque las estaban manifestando de una forma u otra, pero no abiertamente, pero no las trajeron los primeros 3 años y medio de gobierno, y ahora que están a punto de ir a reelección, están manifestando esto. La iglesia tuvo que hacer una marcha donde en todos los departamentos de Honduras simultáneamente la iglesia se manifestó en marchas y protestas. En Tegucigalpa hubieron 40,000 personas en la marcha y en cada departamento hubieron un número de miles de personas marchando y protestando. Ahora, estas marchas y estas protestas son importantes. La pregunta es, ¿va a cambiar esto la situación de la iglesia y del mundo y del gobierno? Mientras tengamos gobiernos que no tengan estos principios,
y valores, gobernantes elegidos por el mismo pueblo, presidentes elegidos por el mismo pueblo, pero que quizás son personas que no tuvieron una vida cristiana o que no tienen temor de Dios en su corazón, ¿verdad? O que quizás gobiernos de izquierda que generalmente traen esta tendencia de aprobar el aborto, de aprobar el homosexualismo, de aprobar tantas cosas, ¿verdad? Y lo hacen a través de sus normas cuando ellos están posesionados. Si eso se permite, eso viene desde el pueblo, cuando el pueblo elige y permite a estos gobernantes dirigir estos países. ¿Qué hacemos nosotros si ya se eligió como comunidad cristiana, como iglesia? ¿Qué hacemos si ya se eligió? Quizás una marcha, como usted dice, una protesta, no va a lograr mucho, pero marca un precedente. Y si ese precedente se le une más y más y más, va a llegar un momento en que toda la nación o todo el pueblo está en contra de eso. El gobierno tiene que tomar una decisión contraria. Una de las cosas que hace es que le crea a la gente conciencia, a la iglesia, de que debe ser más activo en la vida política de su nación, que debe ser más activo en el crear y respaldar personas que tienen los principios correctos, que realmente los gobiernos sí pueden cambiar radicalmente la vida de los ciudadanos con una sola decisión. El ejemplo lo tenemos aquí en los Estados Unidos de América. Es un buen ejemplo, apóstol. El gobierno de Donald Trump es un gobierno que ha quitado recursos presupuestales para apoyar ese tipo de conductas y normas. Entonces vemos como el hombre que está a cargo de este gobierno de Estados Unidos tiene valores, tiene principios y tiene temor de Dios en su corazón, algo que se le apunta excelente para él. Aunque no ha podido quitarlo porque hay leyes constitucionales todavía que habría que modificar para poder erradicar estas cosas, estos males de la tierra, ¿verdad? De la nación. Pero se ha opuesto, ha removido los fondos, como tú señalaste, a muchas de estas organizaciones que promueven estas cosas y está apuntando o poniendo personas en cargos políticos que tienen los principios y los valores correctos y que eventualmente harán sus decisiones correctas cuando llegue el momento de votar por esas cosas, ¿verdad? Eso es importante. Y cómo en un solo término, en unos meses, porque Trump no tiene ni un año gobernando, cómo en unos meses se puede cambiar radicalmente la tendencia de una nación que por los últimos 4 años, años anteriores, iba en una decadencia moral impresionante. ¿Cómo se puede cambiar radicalmente con un gobierno correcto? Entonces, es importante entender que los gobiernos son el método de Dios para gobernar los pueblos, que no hay autoridad sino de parte de Dios y que a nosotros nos corresponde asegurarnos que las autoridades que Dios respalda sean las que lleguen al poder, porque en los países democráticos, que no es un reinado, obviamente necesitamos votar esos gobernantes para que puedan entrar dentro de nuestros gobiernos. Pero fíjate, mi amor, que si miramos estos gobiernos que ya son personas que tienen mucha edad, como el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene mucha edad. Sin embargo, nosotros decimos, de pronto porque es un hombre de la temporada de antes, tiene esa conducta, ese temor a Dios en su corazón y todo lo demás, pero miramos también que nuestros jóvenes, yo soy muy de la tendencia de los jóvenes, hay que apuntarle a los relevos generacionales porque no somos eternos, ¿verdad? Y cuando se fallezca esta persona, ¿quién lo va a relevar? ¿Cómo viene formado ese joven o ese hombre o esa mujer que lo va a relevar? ¿Qué generación estamos sacando nosotros en el ámbito social? ¿Cómo lo estamos formando desde la iglesia? Y como usted lo decía, son pocas las iglesias que lo estamos haciendo, porque de un 20% están siendo evangelizados bajo estos principios cristianos, pero el 80%, y si del 80% salen estos representantes y gobernantes que no tienen ningún temor, que son ateos, que no creen en nada, que tienen una vida desordenada, eso es lo que van a llevar a su gobierno, así es como van a dirigir un país. Entonces ahí está el fundamento de nosotros en la iglesia cristiana, crear más escuelas cristianas, preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, desde la niñez, la juventud, la adolescencia,
para que lleguen a ser unos profesionales idóneos para que puedan representarnos en todos estos ámbitos políticos y públicos. Solo una generación superior puede hacer eso. Y para crear una generación superior, que yo llamo generación superior, es una generación con valores y principios totalmente superiores a la generación anterior. Por lo general, cada generación va perdiendo, va degenerando, porque los genes no son correctos. Cuando uno tiene un animal, si uno tiene un buey, por ejemplo, un buey, y ese buey no es de una casta demasiado buena, ese buey cada vez que engendra va degenerando y los hijos van siendo inferiores. Y llega un momento en que produce animales que no son los animales que se quiere producir. De pura casta. Pero hay ciertos animales que son muy valiosos, que valen miles de dólares, sí, sementales. ¿Por qué? Porque no degeneran, tienen un alto... Se han mantenido puros. Un alto nivel de pureza y cuando engendran, mantienen la pureza en aquellas cosas que engendran. Entonces estoy usando este ejemplo para, el buey puede ser la iglesia, ¿verdad? La iglesia necesita producir gente superior, gente que no degenere. Es importante entender que necesitamos una generación superior, que se convierta en una generación de esperanza y que llegue a ser una generación de gobierno. Y para llegar por ese proceso, es importante que entendamos que la iglesia necesita participar en ese proceso. Nuestro tiempo ha terminado, pero este tema está interesante. Quizá lo vamos a seguir otro día. Vamos a continuar hablando de esto. Por ahora, mi consejo a usted que nos está viendo y es un creyente, vote en las elecciones de su país. Pero asegúrese de no votar por el partido que usted ha votado la vida entera. Asegúrese de votar por candidatos que lleven el mensaje correcto, que tengan los valores correctos, aunque sean del partido que sea. Es importante votar por principios y no por partido. Yo te bendigo. Dios te ha hecho a ti un agente de cambio. Y puedes ser un agente de cambio desde la urna de votación y puedes ser un agente de cambio desde la iglesia y desde tu profesión. La plataforma que Dios te ha dado, úsala para promover los principios y valores del reino. Te bendigo en el nombre del Señor. Tu amigo Carlos Luis Vargas y Tatiana Vargas. bendiciones. Bendiciones.